Durante más de medio siglo, Julio Iglesias construyó una imagen que parecía imposible de separar de una determinada idea del éxito. Elegancia, trajes impecables, una sonrisa apenas insinuada, una voz suave, reconocible desde la primera frase. Canciones sobre el amor, el deseo, la nostalgia, la distancia y esas heridas sentimentales que millones de personas sienten como propias. Durante décadas, Julio pareció vivir dentro de un mundo reservado para muy pocos. Aviones privados, hoteles de lujo, conciertos en países muy distintos, fotografías junto a presidentes, actores, empresarios y algunas de las mujeres más famosas de su tiempo. Pero detrás de ese personaje internacional, existía también un hombre mucho más difícil de conocer. Un hombre que había aprendido muy pronto que la fama podía abrir casi todas las puertas, pero que también obligaba a proteger determinadas zonas de su vida. Quizás por eso resulta tan interesante observarlo ahora, cuando ha superado los 80 años y los grandes escenarios pertenecen más al recuerdo que a la rutina cotidiana. Porque la vejez modifica la manera de mirar el pasado. Los premios dejan de impresionar tanto. Los récords parecen más pequeños. Las fotografías amarillean. Los amigos desaparecen. Los hijos envejecen. Y aquello que durante años pudo parecer una discusión pasajera, termina transformándose en una pregunta mucho más profunda. ¿Quién permaneció realmente al lado de Julio Iglesias? ¿A quién consiguió perdonar? ¿Y qué personas dejaron en él heridas demasiado profundas como para desaparecer completamente? Conviene aclararlo antes de continuar. No existe una declaración pública y verificable en la que Julio Iglesias haya presentado literalmente una lista diciendo: estas son las 5 personas a las que jamás perdonaré. Por tanto, hablar de 5 nombres es una reconstrucción periodística basada en episodios públicos de ruptura, alejamiento, conflicto y reconciliación. Welch, cuando se revisa su biografía, hay 2 nombres que aparecen inmediatamente al comienzo de esa historia: Isabel Preisler y Alfredo Fraile. 2 personas completamente diferentes. Una perteneció a su intimidad familiar. El otro ayudó a construir su imperio profesional. Pero ambos conocieron a Julio antes de que el mito terminara de convertirse en leyenda. Isabel Preisler, la mujer que conoció al hombre antes de que el mundo conociera al mito. La historia de Julio Iglesias e Isabel Preisler pertenece ya a la memoria sentimental de varias generaciones. Cuando se casaron en 1971, ambos representaban juventud, belleza y promesa. Julio estaba ascendiendo rápidamente dentro de la música. Isabel poseía una elegancia natural que pronto llamaría la atención de la prensa. Juntos formaron una de las parejas más observadas de España. Durante algún tiempo, desde fuera, todo parecía perfecto. De aquel matrimonio nacieron 3 hijos: Chabeli, Julio José, Enrique. Las fotografías familiares mostraban exactamente lo que el público esperaba encontrar. Una pareja atractiva, niños pequeños, celebraciones, viajes, una familia destinada aparentemente a acompañar durante décadas el éxito creciente de Julio. Pero mientras la carrera del cantante se expandía, la vida doméstica comenzaba a soportar una presión cada vez mayor. Las giras se alargaban, los compromisos aumentaban. Las ausencias se convertían en parte habitual del matrimonio. Julio estaba dejando de ser únicamente un cantante español exitoso. Estaba comenzando a transformarse en una estrella internacional. Esa transformación tenía un precio. Para construir una carrera mundial, era necesario estar constantemente lejos de casa, dormir en otra ciudad, subirse a otro avión, promocionar otro disco, atender otra entrevista, aparecer ante otro público. La misma maquinaria que convertía a Julio Iglesias en un fenómeno internacional iba creando al mismo tiempo una distancia cada vez mayor con su vida familiar. Con los años, Isabel Preisler habló públicamente de aquella etapa de una manera mucho menos romántica. Ha explicado que las infidelidades fueron una parte dolorosa de su matrimonio y que la convivencia acabó deteriorándose profundamente. Para el público, aquellas revelaciones modificaban la imagen perfecta que habían construido las revistas. Pero para Julio e Isabel no existía posibilidad de una ruptura completamente limpia.
Había 3 hijos. Eso significaba que, aunque el matrimonio terminara, el vínculo nunca desaparecería del todo. Aquí aparece uno de los aspectos más complejos de cualquier relación larga. Podemos divorciarnos de una pareja, pero resulta mucho más difícil divorciarnos de la historia que vivimos con ella. Isabel conoció al Julio joven, al hombre que todavía tenía que demostrar que podía conquistar el mundo. Conoció sus inseguridades, sus ambiciones, sus celos, sus ausencias, su obsesión por avanzar. Bobby también vio desde una posición privilegiada cómo aquel hombre se transformaba en uno de los cantantes españoles más conocidos del planeta. Eso le otorgó algo que ninguna otra mujer posterior podría tener exactamente de la misma manera: la memoria del Julio anterior a Julio Iglesias. Si esa memoria puede ser incómoda, porque cuando una persona se convierte en mito, quienes la conocieron antes poseen una versión que contradice inevitablemente la leyenda. El público ve al seductor. La antigua esposa recuerda al marido. El público ve al triunfador. La antigua esposa recuerda las discusiones. El público ve al hombre rodeado de admiradores. La antigua esposa recuerda las noches de espera. Y es precisamente ahí donde una relación sentimental puede transformarse en una cicatriz. No necesariamente porque exista odio, sino porque existen demasiados recuerdos compartidos. Cuando Isabel volvió décadas después sobre determinados episodios de su matrimonio, aquellos años dejaron de pertenecer únicamente al pasado. Regresaron al presente. Con ellos reaparecieron preguntas sobre Julio como esposo, padre y hombre. Sin embargo, la historia ofrece también una contradicción importante, porque convertir a Isabel Preisler en la mujer a la que Julio jamás perdonó sería simplificar demasiado una relación mucho más compleja. Con los años, ambos demostraron que podían mantener un vínculo relativamente cordial alrededor de sus hijos y de la historia compartida. No se convirtieron en enemigos permanentes. No pasaron décadas atacándose públicamente. Cuando Julio atravesó momentos delicados ante la opinión pública, Isabel llegó incluso a pronunciar palabras de apoyo hacia él. Eso demuestra que algunas heridas no terminan necesariamente en odio. A veces se convierten simplemente en distancia, en respeto, en una especie de pacto silencioso entre dos personas que alguna vez se conocieron demasiado bien. Quizás Julio no necesitó perdonar a Isabel. Quizás ambos tuvieron que aceptar que habían sido dos personas diferentes dentro de una historia que ya no podía continuar. Pero el segundo nombre de este capítulo representa algo muy distinto. Porque sí, Isabel conoció al Julio íntimo. Alfredo Fraile conoció al Julio empresario, estratega y conquistador de mercados. Alfredo Fraile, el hombre que ayudó a fabricar una leyenda. Detrás de toda gran estrella suele existir alguien que no aparece bajo los focos. Una persona que organiza, negocia, convence, protege, planifica y, sobre todo, comprende cómo convertir el talento en una carrera duradera. Durante aproximadamente 15 años, Alfredo Fraile fue esa persona para Julio Iglesias. Su relación comenzó cuando la carrera de Julio todavía estaba lejos de alcanzar las dimensiones que tendría después. Fraile no llegó cuando el imperio estaba terminado. Ayudó a construirlo. Eso significa que estuvo presente cuando todavía había puertas que tocar, países que conquistar, mercados donde convencer a ejecutivos, periodistas a los que había que seducir profesionalmente, entrevistas que podían modificar una carrera, discos que debían venderse fuera de España. Durante aquellos años, cantante y representante compartieron mucho más que contratos. Compartieron aviones, habitaciones de hotel, cenas interminables, decisiones tomadas de madrugada, problemas que probablemente nunca llegaron a los periódicos. Hay una ambición enorme, la de transformar a Julio Iglesias en algo que hasta entonces parecía extraordinariamente difícil para un cantante español, una figura verdaderamente internacional. Fraile comprendió que Julio no debía venderse únicamente como cantante. Había que vender una personalidad, un estilo, una manera de mirar, de hablar, de vestir, de acercarse al público. Julio no podía competir únicamente mediante la voz. Tenía que convertirse en un personaje reconocible. Lo consiguió.
Pero las relaciones profesionales extremadamente intensas poseen un peligro. Cuando dos personas construyen juntas algo enorme, llega un momento en el que resulta difícil separar amistad, dependencia, orgullo y poder. ¿Quién necesita realmente a quién? ¿Hasta dónde llega el representante? ¿Dónde empieza la autoridad absoluta de la estrella? Estas preguntas pueden permanecer ocultas durante años, hasta que llega una ruptura. La relación profesional entre Julio Iglesias y Alfredo Fraile terminó en 1984. Lo verdaderamente llamativo fue que no desapareció únicamente la colaboración, también se rompió la amistad. Fraile explicaría posteriormente que cuando terminó su relación profesional, terminó también su relación personal con Julio. Una frase sencilla, pero tremendamente reveladora. 15 años de viajes, estrategias, confidencias y éxitos parecían desaparecer prácticamente de un día para otro. Eso permite comprender algo sobre la personalidad de Julio Iglesias, que aparece repetidamente en su biografía: la intensidad. Julio podía entregarse completamente a una relación profesional, pero cuando sentía que una etapa había terminado, podía cerrar la puerta con una contundencia extraordinaria, no necesariamente mediante grandes escándalos públicos. A veces el silencio era suficiente. Quizá ese silencio resultaba todavía más definitivo. Fraile continuó hablando años después sobre aquella época. Sabía demasiadas cosas. Había contemplado desde dentro el nacimiento de la leyenda. Podía explicar cómo funcionaba Julio Iglesias cuando todavía necesitaba conquistar cada nuevo territorio. Aunque existieran desacuerdos, nunca negó la magnitud del artista que habían ayudado a construir. Alfredo Fraile murió en 2018. Con él, desapareció uno de los testigos privilegiados de la etapa más decisiva en la transformación internacional de Julio. Su muerte dejó una pregunta imposible de responder desde fuera. ¿Hubo alguna reconciliación íntima que nunca conocimos? ¿Existió una llamada? ¿Un mensaje? ¿Una conversación privada? ¿O simplemente dos hombres que habían compartido una parte enorme de sus vidas terminaron aceptando que aquella historia pertenecía definitivamente al pasado? Julio nunca lo explicó completamente. O tal vez nunca lo haga. Pero después de Isabel Preisler y Alfredo Fraile, empieza a aparecer un patrón. Las relaciones más intensas de Julio Iglesias también parecen haber sido las que más dolor dejaron cuando se rompieron. Una esposa que conoció al hombre detrás del seductor. Un representante que conoció al empresario detrás del cantante. Dos personas que estuvieron a su lado antes de que la fama alcanzara su punto máximo. Todavía faltaba una ruptura mucho más difícil, porque el siguiente hombre no trabajaba para Julio. No era su rival, no era una antigua pareja. Levaba su sangre, su coapellido. Estaba a punto de demostrarle al mundo que podía convertirse en una estrella sin pedirle permiso. Su nombre era Enrique Iglesias. Aquella historia iba a demostrar que algunas de las heridas más profundas de Julio no nacieron en un escenario, nacieron dentro de su propia familia. Enrique Iglesias y Rafael. Cuando el orgullo entra en casa. Vida emocional de Julio Iglesias estuvo marcado por una esposa que conoció al hombre antes del mito y por un representante que ayudó a construir su imperio. El segundo nos lleva a un terreno todavía más delicado, porque existen heridas profesionales que pueden olvidarse. Existen amistades que pueden desaparecer. Incluso, existen matrimonios que terminan y, con el tiempo, encuentran una forma de convivencia basada en la distancia y el respeto. Pero cuando el conflicto entra en la familia, las reglas cambian. Cuando además, esa familia está formada por dos hombres extraordinariamente famosos, ambiciosos y orgullosos. Cada desacuerdo puede convertirse en algo mucho más grande. Eso fue exactamente lo que ocurrió entre Julio Iglesias y su hijo, Enrique Iglesias. Y, de una manera completamente distinta, algo parecido sucedió con Rafael, uno de los pocos artistas españoles capaces de competir con Julio, no solo en popularidad, sino también en ego, prestigio y dimensión internacional. Dos hombres, dos conflictos, dos formas diferentes de orgullo. Hay dos historias que ayudan a entender por qué, detrás de la imagen tranquila de Julio Iglesias,
siempre existió un carácter mucho más complejo de lo que sugerían sus canciones. Enrique Iglesias, el hijo que quiso escapar de la sombra de su padre. Ser hijo de una estrella puede parecer un privilegio. Ser hijo de Julio Iglesias era algo mucho más complicado. Cuando Enrique Iglesias nació en 1975, su padre ya era uno de los artistas españoles más conocidos de su generación. Pero durante la infancia de Enrique, esa fama continuó creciendo hasta alcanzar una dimensión internacional gigantesca. Julio viajaba constantemente, grababa discos, promocionaba canciones, actuaba en Europa, América Latina, Estados Unidos y Asia. Mientras millones de personas creían conocerlo a través de sus canciones, sus propios hijos tenían que acostumbrarse a una realidad muy distinta. Su padre pertenecía también al público. Cuando Enrique comenzó a sentir que quería dedicarse a la música, apareció un problema enorme. No quería triunfar porque se llamaba Iglesias. No quería que una discográfica lo contratara simplemente por ser hijo de Julio. Quería comprobar si podía abrirse camino solo. Por eso comenzó a preparar su carrera con enorme discreción. Buscó oportunidades, sin utilizar abiertamente el peso del apellido familiar. Y llegó incluso a emplear otro nombre en algunas de sus primeras gestiones profesionales. Aquello era mucho más que una estrategia comercial. Era una declaración de independencia. Enrique no quería pedir permiso. Probablemente Julio no estaba preparado para descubrir que uno de sus hijos había tomado una decisión tan importante sin contar con él. Según los recuerdos familiares publicados posteriormente, la reacción de Julio fue extremadamente dura. No se trataba únicamente de que Enrique quisiera convertirse en cantante. El verdadero problema parecía estar en la forma. Enrique había mantenido su proyecto en secreto. Había decidido actuar por su cuenta. Y, de algún modo, había rechazado públicamente el camino más sencillo, utilizar la influencia de su padre. Para un hombre como Julio Iglesias, acostumbrado a controlar cada detalle de su propia carrera y a entender perfectamente el funcionamiento de la industria musical, aquello pudo sentirse como una rebelión. Pero para Enrique era exactamente lo contrario. Era supervivencia. Porque si hubiera utilizado abiertamente el nombre de su padre desde el primer día, cualquier éxito habría sido cuestionado. Está ahí por Julio. Le han abierto todas las puertas, y su apellido no sería nadie. Enrique parecía decidido a impedir que esa frase definiera toda su vida. Wavy lo consiguió. Cuando apareció su primer gran éxito, el público descubrió que aquel joven tenía su propia voz, su propia imagen y una forma distinta de relacionarse con la audiencia. No imitaba a Julio, no cantaba como Julio, no se vestía como Julio y, sobre todo, pertenecía a otra generación. Pero cuanto más crecía Enrique, más evidente resultaba la distancia con su padre. El conflicto llegó a un punto en el que ambos pasaron años prácticamente sin hablarse. Enrique llegó a reconocer públicamente que durante una etapa muy larga de su juventud, vivió completamente separado de Julio. Eso significa que, mientras el joven cantante atravesaba algunos de los años más importantes de su vida profesional, su padre observaba aquella carrera desde lejos. Imaginen lo que eso debió significar para ambos. Para Enrique, cada disco era una forma de demostrar que podía hacerlo solo. Para Julio, cada nuevo éxito de su hijo confirmaba que aquel muchacho que había abandonado su órbita estaba construyendo un imperio propio. Entonces ocurrió lo inesperado. Enrique no se limitó a triunfar en España, se convirtió también en una estrella mundial. Conquistó América Latina, Estados Unidos, Europa. Grabó en inglés y español. Colaboró con artistas internacionales. Vendió millones de discos. Llenó estadios. Durante determinados periodos, consiguió algo que ningún hijo de una gran estrella tiene garantizado: ser más relevante comercialmente para una nueva generación que su propio padre. Esa situación podía haber terminado en una guerra definitiva, pero el tiempo modificó la relación. Con los años, Enrique comenzó a hablar de Julio de una manera diferente. Reconoció su admiración, reconoció su importancia. Wade dejó claro que, a pesar de las heridas, seguía queriendo a su padre. Eso no significa que todo desapareciera. Las reconciliaciones familiares rara vez borran completamente el pasado,
Pueden recuperar una conversación. Pueden reconstruir cierta cercanía, pero no pueden devolver los años perdidos. Pues quizás esa sea la parte más dolorosa de esta historia. Julio Iglesias pudo ver a Enrique convertirse en una estrella. Pudo sentirse orgulloso. Pudo aceptar que su hijo había encontrado su propio camino. Pero ningún éxito posterior podía devolverles las conversaciones que nunca tuvieron durante aquellos años de distancia. El tiempo es el único lujo que incluso una familia millonaria no puede comprar. En una vida como la de Julio, construida alrededor de aeropuertos, estudios de grabación y escenarios. Esa verdad debe pesar especialmente al mirar hacia atrás. Sin embargo, si Enrique representaba una batalla íntima, el siguiente nombre representaba una guerra completamente pública. Rafael, el rival que Julio no podía ignorar antes de las redes sociales, antes de los videos virales y antes de que cualquier frase pudiera convertirse en noticia mundial en cuestión de segundos. La prensa del corazón y los programas de televisión ya sabían exactamente cómo fabricar una rivalidad. Durante años existió una que parecía perfecta. Julio Iglesias contra Rafael. Los dos eran españoles. Los dos eran enormes. Los dos habían conquistado públicos internacionales, pero artísticamente parecían venir de planetas distintos. Rafael era teatral, dramático, explosivo. Subía al escenario y parecía dispuesto a convertir cada canción en una representación completa. Sus manos hablaban, su rostro hablaba, su cuerpo entero acompañaba cada palabra. Julio era casi lo contrario. Su fuerza estaba en la contención, la sonrisa, el tono íntimo, en esa forma de cantar, que hacía sentir a muchas personas que no estaba actuando ante miles de espectadores, sino hablándole directamente a una sola mujer. Era inevitable que fueran comparados. ¿Quién vendía más? ¿Quién era más internacional? ¿Quién tenía mejores canciones? ¿Quién representaba mejor a España? ¿Quién había llegado primero? ¿Quién había conquistado más países? Durante años, esas preguntas alimentaron titulares y comentarios. Ambos artistas, lejos de ignorar completamente la situación, contribuyeron algunas veces a mantenerla viva. Hubo declaraciones punzantes, respuestas cargadas de orgullo, recuerdos del pasado utilizados como armas. Rafael llegó a mencionar que Julio, antes de convertirse en la gran estrella que todos conocían, había tenido una posición mucho más modesta a su lado. Julio respondió: si cuando dos hombres acostumbrados a ser el centro de la atención se sienten comparados constantemente, una pequeña frase puede transformarse rápidamente en una cuestión de prestigio. Lo interesante es que la rivalidad entre ambos nunca fue únicamente musical. Representaban dos modelos de artista. Rafael parecía construido para el escenario. Julio parecía construido para el mundo. Uno proyectaba intensidad, el otro seducción. Uno buscaba el aplauso mediante la fuerza interpretativa. El otro conquistaba mediante cercanía y elegancia. Quizá por eso ninguno podía ignorar al otro. Porque los verdaderos rivales no son aquellos que se parecen completamente. Son aquellos que llegan al mismo lugar utilizando caminos opuestos. Con el tiempo, sin embargo, incluso aquella guerra perdió intensidad. La edad suele modificar las prioridades. Los récords dejan de importar. Los rankings desaparecen. Las cifras, que en un momento parecían decisivas, terminan convertidas en datos de archivo. Dos hombres, que se habían pasado años compitiendo, comenzaron a comprender que compartían algo mucho más importante que sus diferencias. Eran supervivientes. Habían atravesado décadas de cambios. Habían visto aparecer y desaparecer generaciones enteras de artistas. Habían soportado críticas, moda, escándalos, cambios en la industria, nuevos públicos. Seguían siendo nombres conocidos por millones de personas. La reconciliación pública entre Julio y Rafael terminó convirtiéndose en uno de esos momentos que demuestran que incluso las rivalidades más famosas pueden agotarse. Un abrazo bastó para cerrar simbólicamente años de enfrentamientos. Pero aquel gesto no borraba todo lo anterior. Simplemente demostraba que ambos habían llegado a un punto en el que ya no necesitaban seguir demostrando quién era más grande. Quizá eso sea una de las grandes diferencias entre el orgullo de la juventud
y el orgullo de la vejez. Cuando uno es joven, necesita ganar. Cuando pasan los años, comienza a preguntarse si la batalla tenía realmente sentido. Por eso Rafael tampoco puede ser presentado de manera rigurosa como un hombre al que Julio jamás perdonó. La historia demuestra precisamente lo contrario. Hubo rivalidad, hubo frases duras, hubo heridas de ego, pero también hubo reconciliación. Hoy ese detalle resulta fundamental, porque al observar a Enrique y Rafael juntos, dentro de la biografía de Julio Iglesias, aparece una conclusión mucho más interesante que cualquier lista de enemigos. Julio podía alejarse, podía enfadarse, podía competir, podía guardar silencio durante años, pero también podía volver. Con Enrique, el vínculo familiar sobrevivió a una separación enorme. Con Rafael, el respeto terminó siendo más fuerte que la rivalidad. Eso significa que el perdón, aunque nunca fuera pronunciado de manera solemne, sí existió de alguna forma. Sin embargo, todavía quedaba una historia mucho más difícil de cerrar. Una historia sin abrazo público, sin reconciliación televisada, sin disco de compartidos. Una historia que no terminó en un escenario ni en una conversación familiar. Terminó durante años delante de jueces, abogados y tribunales. Y en el centro de esa batalla apareció un nombre que Julio Iglesias nunca pudo evitar completamente: Javier Sánchez Santos. El quinto nombre, el conflicto más incómodo. Quizá la historia que mejor demuestra que existen preguntas que ni siquiera la fama, el dinero o el paso del tiempo consiguen hacer desaparecer. Javier Sánchez Santos y la herida que nunca terminó de cerrarse. Después de Isabel Preisler, Alfredo Fraile, Enrique Iglesias y Rafael, queda un quinto nombre que ocupa un lugar completamente distinto dentro de la vida pública de Julio Iglesias. No fue una esposa, no fue un representante, no fue un hijo reconocido que decidiera alejarse, no fue un rival artístico, fue un hombre que durante décadas sostuvo una afirmación capaz de alterar para siempre la biografía de cualquier figura pública. Javier Sánchez Santos aseguró que Julio Iglesias era su padre biológico. Y, a diferencia de otras disputas que podían resolverse con una conversación, una reconciliación, o simplemente con el paso del tiempo, este conflicto terminó convirtiéndose en una batalla judicial. Eso cambia por completo la naturaleza de la historia. Porque cuando un problema familiar entra en los tribunales, deja de pertenecer únicamente a la intimidad. Aparecen documentos, abogados, pruebas, recursos, titulares, versiones enfrentadas. Y cada nuevo paso judicial vuelve a colocar el pasado bajo una luz pública. Durante años, Javier Sánchez Santos defendió que era hijo de Julio Iglesias y reclamó legalmente el reconocimiento de esa paternidad. El caso se prolongó a través de distintas instancias judiciales y llegó a ocupar un espacio importante en la prensa española. En 2019, un juzgado de Valencia estimó inicialmente la demanda presentada por Sánchez Santos y declaró a Julio Iglesias como su padre. Sin embargo, esa resolución fue recurrida y posteriormente revocada por la Audiencia Provincial de Valencia, que consideró que el asunto ya había sido juzgado anteriormente y que existía cosa juzgada. La batalla no terminó allí. Sánchez Santos siguió recurriendo. Finalmente, en 2021, el Tribunal Supremo no admitió su recurso, dejando firme la resolución que impedía reconocer legalmente a Julio Iglesias como su padre en aquel procedimiento. Este punto es fundamental, porque una cosa es lo que una persona afirma, otra cosa es lo que puede probarse legalmente. Otra distinta es la razón procesal por la que un tribunal decide cerrar un caso. Por eso, sería incorrecto transformar esta historia en una afirmación absoluta que el sistema judicial no estableció de esa manera definitiva. Lo que sí puede afirmarse es que Julio Iglesias se encontró durante décadas relacionado públicamente con una reclamación de paternidad que nunca desapareció por completo de los medios. Eso convierte a Javier Sánchez Santos en uno de los nombres más incómodos de toda su biografía. Javier Sánchez Santos. Una batalla que no podía resolverse en silencio. Julio Iglesias siempre fue un hombre extremadamente cuidadoso con su imagen. Durante décadas,
Controló la manera en que aparecía ante el público. Sabía cuándo hablar. Sabía cuándo guardar silencio. Sabía cómo transformar una entrevista en un acontecimiento. Y, sobre todo, comprendía perfectamente el valor de mantener determinadas zonas de su vida lejos del escrutinio público. Pero el caso de Javier Sánchez Santos era diferente. No podía resolverse simplemente dejando de responder una llamada. No podía cerrarse abandonando una amistad. No podía olvidarse mediante una gira internacional. El conflicto estaba en manos de abogados. Guay, eso significaba que el pasado seguía regresando, una y otra vez. Cada noticia sobre el caso obligaba a Julio Iglesias a convivir con la misma pregunta. ¿Era Javier realmente su hijo? Para Sánchez Santos, la cuestión parecía formar parte central de su identidad. Para Julio, en cambio, el procedimiento se convirtió en una larga batalla legal en la que su posición fue de oposición al reconocimiento reclamado. Ese contraste hace que la historia resulte especialmente dolorosa, porque en el fondo no estamos hablando únicamente de un apellido. Estamos hablando de pertenencia, de identidad, de familia, de una palabra que tiene un peso enorme en cualquier vida. Va padre. Julio Iglesias tiene hijos conocidos públicamente. Con Isabel Preisler, tuvo a Chabeli, Julio José y Enrique. Con Miranda Regensburger formó posteriormente una nueva familia. Sus hijos han aparecido en fotografías, celebraciones y distintos momentos públicos. Por eso, la reclamación de Javier no podía contemplarse como una simple disputa económica. La dimensión simbólica era mucho mayor. Ser reconocido como hijo de Julio Iglesias significaba entrar oficialmente en una familia conocida por millones de personas. Pero también significaba obligar a Julio a aceptar públicamente una historia que durante años había rechazado jurídicamente. Y aquí aparece nuevamente el tema central de este artículo: el perdón. Podemos decir que Julio Iglesias nunca perdonó a Javier Sánchez Santos. No existe una declaración verificable en la que Julio haya pronunciado públicamente esa frase. Sería irresponsable atribuírsela. Lo que sí podemos observar es una oposición prolongada, una batalla judicial, una relación inexistente públicamente. Un silencio que, por su duración, acabó diciendo mucho por sí solo. En otras historias de Julio encontramos alguna forma de reconciliación. Con Enrique hubo acercamiento. Con Rafael hubo abrazo. Con Isabel existió una evolución hacia una relación más tranquila y familiar. Con Alfredo Fraile la ruptura fue profunda, pero pertenecía fundamentalmente a un pasado profesional. Con Javier, en cambio, no hubo ese cierre emocional visible. No hubo una imagen de reconciliación. No hubo una entrevista conjunta. No hubo un gesto público que permitiera decir: todo terminó. Quizá por eso este caso resulta tan diferente, porque permaneció abierto en el imaginario colectivo, incluso cuando los tribunales habían cerrado el procedimiento. Y el peso del pasado, Cuando un hombre llega a los 82 años, el pasado cambia de significado. Las decisiones tomadas a los 30 parecen más lejanas. Las discusiones de los 40 empiezan a parecer pequeñas. Las rivalidades de los 50 pueden incluso provocar una sonrisa. Pero las preguntas relacionadas con los hijos, la familia y la identidad suelen adquirir un peso diferente. Julio Iglesias construyó una carrera tan grande que durante décadas pareció capaz de vivir por encima del tiempo. Cada nuevo país conquistado alimentaba esa sensación. Cada disco vendido ampliaba la leyenda. Cada concierto reforzaba la idea de que Julio estaba destinado a seguir avanzando. Pero ningún artista puede seguir avanzando eternamente. Llega un momento en que el viaje cambia de dirección. No se trata de conquistar nuevos territorios. Shiro trata de mirar atrás. Y cuando Julio mira hacia atrás, encuentra una vida extraordinaria. Millones de discos vendidos, idiomas distintos, escenarios de todo el mundo. Una carrera que muy pocos artistas españoles han podido igualar. Pero también encuentra rupturas, distancias, conflictos familiares, amistades desaparecidas, competidores. Hay preguntas que nunca encontraron una respuesta completamente satisfactoria. Quizá eso explique por qué el título de este artículo resulta tan poderoso. Las 5 personas a las que nunca perdonó.
La frase sugiere dureza, venganza, rencor. Pero cuando observamos cada historia con cuidado, descubrimos algo mucho más humano. Julio no parece haber vivido rodeado simplemente de enemigos. Vivió rodeado de relaciones complejas. Isabel no fue únicamente una ex mujer. Fue la madre de 3 de sus hijos y una persona que conoció al Julio anterior a la leyenda. Alfredo Fraile no fue simplemente un antiguo representante. Ahora uno de los arquitectos de su carrera internacional. Enrique no fue solamente un hijo rebelde. Fue un hombre que necesitó alejarse para descubrir quién era. Rafael no fue únicamente un rival. Fue uno de los pocos artistas capaces de comprender desde dentro lo que significaba llevar décadas siendo una figura nacional. Javier Sánchez Santos no fue solamente un nombre en un expediente judicial. Fue la representación pública de una pregunta familiar que persiguió a Julio durante años. Por eso quizá el verdadero tema no sea el perdón. Quizá sea la memoria. Y el 6º nombre, Julio Iglesias. Después de recorrer estos 5 nombres, aparece una posibilidad todavía más incómoda. Tal vez la persona más difícil de perdonar para Julio Iglesias no esté fuera de él. Tal vez sea él mismo. Porque los hombres extremadamente exitosos suelen enfrentarse a una paradoja cuando envejecen. Pasaron toda su vida intentando ganar, pero al final descubren que determinadas pérdidas no pueden compensarse con victorias. Un disco de oro no devuelve una conversación perdida con un hijo. Un estadio lleno no reemplaza una cena familiar. Una fortuna no recompone una amistad rota. Una portada internacional no puede borrar una palabra pronunciada en un momento de orgullo. Ni ninguna cantidad de admiración pública puede garantizar paz privada. Julio Iglesias fue uno de los grandes especialistas en cantar a la nostalgia. Me olvidé de vivir. Se convirtió en una de las frases más asociadas a su repertorio y, con el paso de los años, adquirió una dimensión casi autobiográfica. Porque eso es precisamente lo que puede ocurrir cuando alguien pasa décadas persiguiendo una carrera extraordinaria. Mientras uno conquista el mundo, la vida cotidiana continúa sin esperar. Los hijos crecen, los padres envejecen, los amigos cambian, los matrimonios terminan. Y cuando finalmente llega el silencio, aparecen todas las preguntas que los aplausos habían conseguido ocultar. ¿Valió la pena? ¿Habría hecho algo de otra manera? ¿A quién debería haber llamado? ¿De quién se alejó demasiado pronto? ¿A quién juzgó con demasiada dureza? ¿Quién lo juzgó a él? No sabemos cuáles son las respuestas de Julio. Y probablemente nunca las conozcamos completamente. Pero precisamente por eso su historia continúa fascinando. Porque detrás de una carrera gigantesca, aparece un hombre sometido a los mismos dilemas que cualquier otra persona. Amor, familia, orgullo, errores, pérdidas, perdón, tiempo, mucho tiempo. Pero nunca suficiente. A los 82 años, Julio Iglesias ya no necesita demostrar que fue una estrella. Eso está escrito. No necesita demostrar que vendió millones de discos. Las cifras existen. No necesita demostrar que fue uno de los españoles más conocidos fuera de España. Su carrera lo confirma. La gran pregunta ahora es otra. ¿Qué queda cuando desaparece el ruido? Quizá quedan los nombres. Isabel Preisler, Alfredo Fraile, Enrique Iglesias, Rafael, Javier Sánchez Santos. 5 nombres, 5 heridas muy distintas, 5 capítulos, que ayudan a comprender al hombre detrás de la leyenda. Pero no 5 enemigos que podamos afirmar que Julio jamás perdonó. Algunos recibieron reconciliación, otros quedaron atrás. Alguno permaneció unido a él por un conflicto judicial. Hay otros quizás siguen ocupando un lugar imposible de conocer en su memoria. Por eso, si algún día Julio Iglesias decidiera escribir completamente su propia historia, quizá la parte más interesante no sería descubrir a quién no perdonó, sería descubrir qué tuvo que perdonarse a sí mismo. Porque detrás de las canciones, los hoteles, las mujeres, los escenarios y las cifras, existe una verdad mucho más sencilla. Ninguna vida extraordinaria está libre de arrepentimientos. Quizá esa sea finalmente la historia más importante de Julio Iglesias. No la del hombre que conquistó el mundo, sino la del hombre que, después de conquistarlo,
Tuvo que aprender a convivir con todo aquello que dejó atrás.